Amigos, amigas, amigues, amix, todos, bienvenidos aquí a La Conjura de los Necios, un programa cómico, fársico y por supuesto de agricultura y recursos hidráulicos, donde se habla de música, de películas, de series, de libros, de cualquier manifestación del arte y la inteligencia humana. Más bien, tal vez de puras porquerías, pero bueno. La cosa es que, pues como siempre, les invito a que pongan sus likes, compartan las ligas, inviten a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos a unirse a esta comunidad de locos. Y también, pues si en su ánimo se los permite, su monedero no está de malas, echarle un 20 al piano. Pues el fallecimiento del Papa Francisco pues nos lleva a pensar en pues, las documentales, las películas alrededor de la figura del Santo Padre. Y creo que una de las cosas más interesantes que dejó el Papa Francisco fue que pues la gente menos creyente, digan los agnósticos, los ateos, la gente ajena y crítica a la Iglesia Católica, bueno, pues lo recuerda con cariño, lo recuerda también con tristeza y también reconoce muchas cosas. Habrán faltado mucho por hacer por la Iglesia Católica, pero por su transformación, pues no está fácil, son como, pues que no sé, como unos 60 u 80 dictaduras perfectas del PRI, o sea que está complicado, está complicada su transformación, por supuesto, pero creo que el Papa Francisco hizo un gran esfuerzo, se metió en muchos temas que no había entrado, se enfrentó a grandes poderes, el Opus Dei y los Misioneros de Cristo, entre muchos otros, y también incluso contra Netanyahu y crítico de Donald Trump. Entonces, pues sí, por ahí vámonos respetando con este enorme personaje que tuvo en su contra, pues por supuesto un montón de maleantes y gente miserable y canalla, como Javier Milei, como Abascal, pues como el propio Trump, como los propios Vance, el vicepresidente yanqui, y muchos otros que en América Latina lo ven, ¡ay, el papa comunista! Y que en el propio seno de la Iglesia Católica pues son tan humanistas como muchos, que como se cree, bueno, pues deseaban ya su desaparición. ¿Ya? Y entre la feligresía ultraderechosa, entre pues los Verásteguis, entre pues, varios de ahí, pues deseaban ya que se fuera porque era un papa comunista, según ellos, solo porque tenía una visión social, pues más o menos como Jesucristo, más o menos, o sea, Jesucristo, pues... ¿Jesús era comunista? Jesús era comunista, se adelantó a Marx, ¿cómo estaba la cosa? No, es decir, pues luchar contra el poder, ser más equitativos, pensar en los otros, pues sí suena como a Che Guevara, o sea, todo mal, pero bueno, ya sabe que cómo se ha tergiversado en muchos sentidos la palabra de Dios y por supuesto el legado de Jesucristo, yo estoy aquí. Bueno, pues así, todo mal. Pero, ¿por qué no sabemos eso? Porque la pasaban todos los días esas películas. En Semana Santa. No, esa sí me caía gordo. ¿No te caía bien? No, Juan Pablo II me parece uno de los personajes más siniestros de la historia del mundo mundial. Pues ahí está, nada más protegido, ni más ni menos que al padrote Maciel, nada más. El amo y señor de la pedrastia, así que bueno. Pero cuando yo tuve noción de la vida, ya unos 2800 años antes de Cristo, pues había el cardenal primado de México. Era un personaje muy importante en la vida nacional porque, digamos que cerraba la pinza en materia de control social con el Precámbrico temprano. El personaje que a mí me tocó ya de salida fue Miguel Darío Miranda, un señor pues bastante conservas de almíbar, pero gacho. Y luego lo sucede otro personaje que duró como 1000 años, pero que también era un tipo absolutamente apegado a lo que dijera el gobierno priista, cualquiera que estuviera en el poder, cualquier, digamos, personaje que estuviera, cualquier presidente del Precámbrico temprano, y que cuestionaba y señalaba todos los movimientos sociales, estudiantiles, del proletariado, del campesinado, de todo tipo, y por supuesto retrógrada como él solo, un personaje
que de veras, Ernesto Corripio Ahumada. Híjole, ese señor, ¿no? Pues por supuesto, esta cadena de amargura, pues venía atada, por ejemplo, al señor Schulenburg, que no solo hacía grandes business en la Basílica de Guadalupe, tenía una gran colección de autos de lujo. O sea, ¿por qué un prelado tendría que tener estas posesiones? ¿No? Claro, hay un gran debate. Si habrá que ser como los franciscanos, ¿no? Abandonar toda propiedad y entregarse a la palabra del Señor, ¿no? Y es algo que se ve muy bien en esa novela enorme de Humberto Eco, el Novela Rosa, cómo se ve esta batalla entre quienes de la Iglesia Católica decían, no, sí, Cristo tenía una posesión y eso ya por eso la Iglesia puede tener lo que sea. Y los franciscanos que decían, no, no tenía nada y por eso tenemos que ser humildes y abandonar todas estas riquezas como el Vaticano. Pero no, triunfó el lado material. Qué curioso que haya triunfado el lado más materialista. Pero bueno, la cosa que estos personajes pues eran, son con los que me tocó crecer y a muchas generaciones. Entonces pues sí eran gente bastante retrógrada, reaccionaria, ¿no? Y los que siguieron después no fueron mejores. Estoy pensando, por ejemplo, pues qué les digo, Norberto Rivera Carrera, ese cavernal, ese que era muy cavernario, ultra derechoso, o Juan Sandoval Íñiguez, entre muchos otros. Juan Sandoval Íñiguez, que bueno, pues hasta la fecha, ¿no? Luchando, no, el maldito comunismo que nos quiere acabar, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Que muchos otros que desde el poder eclesiástico pues aseguraban, hacían el apoyo pues a los grandes poderes, a los millonetas del mundo, y de México en particular, ¿no? Y a los poderosos del Precámbrico temprano, y luego de Acción Nacional, pues ya acuérdense de esas fiestas donde se reunían todos, pues todos los amiguitos a celebrar pues al obispo de ahí de Catepunk. Que bueno, llegaban en helicópteros y todos, y aquellas fiestas tremendas que organizaban. Pero ese era el gran poder. Y entonces de pronto, inesperadamente, sin pedirlo a nadie, aparece el Papa Francisco, un papa de origen argentino, que bueno, que vino a dar otras enseñanzas, otras lecciones, otra mirada, cuestionamientos y demás, y que todo esto se puede encontrar en varios espacios. Por ejemplo, estas conversaciones con el Papa Francisco, donde dice, amén, Francisco responde, por ejemplo, que se puede encontrar en Disney, donde con un grupo de jóvenes habla de pues la homosexualidad, habla de los matrimonios entre personas del mismo sexo, habla de muchas cosas, ¿no? Pero no de manera cerrada, no de manera regañona. Y eso, cuando uno empieza a compararlo con Corripio, dices, no, con Sandoval, y con pues Schulenburg y Norberto Rivera, dices, no, pues por supuesto, claro que por eso lo ven como un comunista, porque tiene una visión absolutamente diversa, incluyente y dispuesta al debate. Eso era muy importante, incluso también sobre el papel de la mujer en la iglesia, que pues, finalmente pues, ha sido relegado, ¿no?, al servicio, prácticamente a la servidumbre, o en todo caso a tener conventos, a ser, ¿no?, madres superioras, a tener pero hasta ahí, no pueden llegar más arriba. Y creo que en ese sentido esta conversación con el Papa Francisco es muy interesante porque plantea todos los puntos. También es una perspectiva, evidentemente, entendamos el contexto, entendamos que es un hombre de otro siglo, tratando de entender a este siglo que viene, tratando de abrir las puertas. Eso es muy importante, porque de repente aparecen muchos críticos y quizá con alguna razón, alegando, ¿por qué no cambió todo de una sola vez? ¿Por qué? Podría haber, pues no es tan sencillo como que ya, abre las puertas y que entre el pueblo y se quede con todo. Pues no es tan sencillo como eso, porque no está solo para decidir esas cosas. Hay grandes poderes que están ahí preservando las riquezas de la iglesia. Imagínense nada más lo que sería, ¿no? Aunque yo estoy pensando que hay una línea de investigación que dice que Donald Trump
le va a declarar la guerra al Vaticano. Solo para que la capilla Sixtina sirva para guardar la ropa de Melania cuando viaje a las Europas, ¿no? Ahí para que lo tengan como vestidor. Eso me dicen. Una de esas es que, bueno, si quiere Groenlandia, que no quiera el Vaticano. Pues por Dios, así es don Donald, ya ven cómo es, que casi ni es imperialista. Pero bueno, el tema es que viene esa enorme apertura del Papa Francisco, que por supuesto llenó de azoro pues este conservadurismo eclesiástico, que porque ahí está, y ahí permanece gente que defiende, pues le digo a la Opus Dei, imagínense el Opus Dei, que son dueños de grandes cantidades de tierras, de fábricas, de negocios, de escuelas, o los millonarios de Cristo, nada más por mencionar a dos, pero hay una playa de poderes ahí incrustados en la Iglesia Católica. Y es muy importante que se des una mirada a esta conversación con el Papa Francisco, que se puede encontrar en Disney. Así que en vez de ver el Daredevil, en vez de ver pues a todas estas personas, Jessica Jones y ver todo lo demás, pues échense una mirada para ver al Papa. Y también en esa historia, pues tenemos ahí los dos papas, que eso también es el encuentro de dos mundos, dos visiones diferentes, bajo una misma creencia, o sea, la creencia en Dios, la creencia en la Biblia, la creencia en la palabra de Jesús Cristo. Bueno, pues también hay mucho debate. Es el encuentro entre Ratzinger, interpretado por Anthony Hopkins, que Ratzinger, acordémonos, él estuvo digamos, era el de la CIA del Vaticano, sí, digo, para que me entiendan, la CIA del Vaticano, cuando era el papado de Juan Pablo II. Entendámonos ahí quién era. Es un personaje muy conservador, con una educación muy, muy particular, de veras de altos vuelos. Pues sí, tuvo que pasar por la Segunda Guerra Mundial, tuvo que pasar por muchas cosas. Ahí el pensamiento facho, pero también fue el que trató de alguna manera de impedir que Juan Pablo II pues, siguiera protegiendo a los grandes pederastas, como al Padrote Maciel y muchos otros, que en la época del propio Juan Pablo II se desataron las investigaciones. Ahí tenemos el caso de Boston, que fue en una cloaca llena de ratas pederastas, así, la abrieron y fue una cosa de veras. Hay varias películas y varias historias contadas sobre eso, y es espeluznante. O sea, es increíble cómo no, ahí dijo, vamos a echar una bomba atómica a todos esos. O sea, la verdad, dices, una cosa asquerosa y repugnante, en efecto. No menor a la del Padrote Maciel, que bueno, aquí, ¿cómo lo defendía mi Osito Bimbo? Mi Osito Bimbo, ¿cómo defendía al Padrote Maciel? Las primeras investigaciones, nomás acordémonos rápidamente, las primeras investigaciones las hizo Ciro Gómez Leiva. Y también Carmen Aristegui. No. Ciro Gómez Leiva en el Canal 40. Que le costó al Canal 40, cuando Ciro era Ciro de veras, no el Ciro de hoy. El Ciro de veras, con un gran valentía, la verdad, porque le costó, pues, todo el apoyo financiero de las grandes compañías para el Canal 40, que terminó pues, hundiéndose y al final se lo quedó Salinas P. Y luego a Ciro se le olvidó ese tema, pero él abrió esa cancha. Y luego Carmen Aristegui también, por supuesto, investigaron de manera importante. La propia Carmen tiene un libro sobre ese tema. Yo me acuerdo que una vez me la encontré, porque trabajamos en el mismo lugar, en la misma estación de radio, y entonces acaba de sacar su libro. Le digo, Carmen, ya leí tu libro. Sí, qué tremendo, ¿no? Digo, este es tan malo, el Padrote Maciel es tan malo, que casi lo admiro. Dije, o sea, le gustaba lo ilegal, lo antiético, hasta lo que engorda a este señor. Casi lo admiro. Decía, no, así me echa agua bendita. Era una broma, por supuesto. Pero sí, o sea, esas investigaciones llevaron a esto, y al final derivaron en lo que se supo claramente quién era el Padrote Maciel. Pero bueno, contra todo esto luchó el Papa Francisco, y en los dos papas viene este debate, entre otros muchos, entre el Papa Francisco, interpretado por Jonathan Pryce, que es un actor superior, y pues Anthony Hopkins no es menor. Entonces es un gran duelo de actuaciones y de discurso, ¿no?
quién es quién es cada quien y cómo hay puntos en los que no encuentran salida. No encuentran salida. La visión de Ratzinger, por supuesto, con todo, pues era bastante, mucho más reaccionaria que la del Papa Francisco, que era en otro sentido, visionaria en términos de su progresismo, en términos de aerear a la iglesia, de dejar que se pudrieran las cosas, aerear las habitaciones malignas y los personajes siniestros, mostrarlos, no esconderlos y dar la cara al mundo. E incluso el propio Papa, eso generó mucho ruido, eso es una gran parte del debate, cuando en varios países llegó a ofrecer disculpas. Perdón por lo que hicieron mis antecesores, perdón por la manera en que los conquistadores llegaron aquí y pasaron por encima de todas sus creencias para imponer nuestra fe católica. Pidió, y entonces generó el señor Abascal de Vox, y un montón de más, así, no es posible para que ese tío no se haga pasar, Dios lo que es de Dios, es lo que es de César, ¿por qué se mete? Cuando son los propios ultraconservacionales los que han permitido, los que permitieron que el Opus Dei creciera como creció y los poderes eclesiásticos tuvieron el poder que tuvieron. Pero bueno, todo esto se ve en estas conversaciones que son grandiosas. Finalmente, está Cónclave, que recientemente hoy está renaciendo en las plataformas. ¿Por qué? Pues porque por la coyuntura histórica. Y además, ahora mismo está el cónclave. Bueno, todavía no sé si se constituye, ya se constituyó. Entonces están ahí reunidos para decidir cuál es el camino para la decisión final de quién tomará las riendas del Vaticano. Y en cónclave es interesante porque se ven lo que seguramente está ocurriendo ahora. Es la parte muy conservadora, la parte más progre, los oportunistas y también aquellos que se van metiendo, pues, encontrando así, a ver si se abre un espacio para meterme. Entonces, ahí se ve todo en esta película que es muy interesante. Ralph Fiennes con una exquisitez interpretando al cardenal que va a armar todo este cónclave y que tiene una parte muy democrática y también una parte, pues por supuesto, muy autoritaria, ¿no? Entonces, y lo que ocurre en su interior, cómo se van tomando las decisiones, el aislamiento, el pensamiento de cada quien, también la ambición de cada uno de los participantes, ¿no? Porque todos esperan tener un lugar. Incluso en México tenemos a dos posibles papables, que son unos impresentables. O sea, de verdad, la iglesia mexicana, hijo, salvó el padre Solalinde, el cardenal Posadas, el obispón verde, que es Méndez Arceo, obispón rojo, Méndez Arceo, y unos poquitos más. En general, son un espacio eclesiástico bastante retrógrado, así, y miserable y canallesco. Pero bueno, entonces es muy interesante cómo te va llevando esta historia por distintos momentos, incluyendo el instante donde Isabella Rossellini, esta notabilísima actriz, interpretando, digamos, a una monja superior que tiene pues espacios de administración del Vaticano, que también ayuda a armar el cónclave, ¿no? Y cómo, pues también se sienten de estas mujeres que se han entregado a Dios y a los poderes eclesiásticos marginadas de la toma de decisiones, marginadas de ser escuchadas, sus posturas, etcétera, porque también son una parte muy importante de la iglesia, ¿no? O sea, son prácticamente quienes le dan forma y le dan movimiento y le dan vida a la iglesia católica. Así más o menos. Los demás están dando misa y tirando campanadas, y grillando. Pero las mujeres, las monjas, las madres, las madres superioras, pues son las que trabajan para que esto camine. Francisco dijo que la Virgen estaba primero antes que todos los sacerdotes, ¿no? O sea, ¿por qué no darle importancia a las mujeres? Exactamente, ¿cómo se le rinde culto? A las vírgenes. Bueno, la Virgen María es la superior, es que todas las vírgenes que hay vienen de ahí, ¿no? Y como no tienen poder las mujeres, se les adora, pero no se les da espacios de poder. Él era guadalupano, ¿no? También era guadalupano. Sí, no, bueno, y también le iba en el fútbol a San Lorenzo de Almagro. Pero bueno, es muy interesante ver cómo se construye. Digo, es lo más apegado, y incluso cómo se
se vierten todos los elementos para que salga el humo blanco, el humo negro, para todo lo que comen, cómo se habilitan los espacios y cómo se cierra todo y cómo son las grillas internas. Es muy interesante Cónclave y seguramente lo que está pasando ahora. Hoy mismo tenemos pues varios personajes que están dando la batalla para ver si si se continúa la obra del Papa Francisco o si se va al infierno y llegan pues los émulos del Padrote Maciel y de Juan Pablo II. ¿Cuál es tu apuesta? Pues mi apuesta no, pues no tengo idea, la verdad. No sé cómo está la onda. No, que no, me gustaría ser papable, pero no se me dio la vocación. Pero bueno, pues es muy interesante porque además estamos hablando de un suprapoder. O sea, la iglesia católica ha pasado en la historia como de los grandes administradores del poder y más incidiendo de manera importante siempre en la toma de decisiones en cada país y en el mundo. Aquí el asunto si esta incidencia, si esta presencia va a ser reaccionaria o va a ser más progresista. Eso es lo importante. Según lo que cuentan, pues que antes de morir, mucho antes de morir, el Papa Francisco construyó un camino hacia la parte más progresista. Lo construyó, dijo, no, a ver, no vamos a dejar que lleguen los émulos de Juan Pablo II, no, vamos a buscar otro camino. Y bueno, a ver si por ahí se continúa. Esperemos que sí. Y si no, que la patria os lo demande. Nos vemos pronto. Déjense ahí, ya saben, pongan sus likes, compartan las ligas, escríbanos, manténganse en comunicación y nos vemos.